Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, esperando que hayan tenido una semana llena de bendición, llena de comunión con Dios, eh, una semana llena de lectura y oración de la palabra de Dios. En el día de hoy he querido traer la enseñanza con el título La escuela de la aflicción. Hace algunos meses habíamos disertado sobre la Universidad del Desierto y habíamos tomado como referencia la vida de Moisés en el desierto. Hoy vamos a mirar la escuela de la aflicción. Y sobre la escuela de la aflicción vamos a aprender sobre la verdad sobre la cual se funda la escuela. Veremos los requisitos que son necesarios para ser admitidos en la escuela. Además, las pruebas inevitables, los exámenes inevitables que tendremos que ganar para, para poder egresar de la escuela de la aflicción. Y por último tendremos cuál es lo que yo he llamado el perfil del egresado, donde aparece cuál es el objetivo o la meta del proceso educativo y cuáles son las transformaciones que requieren los egresados, el estudiante que se matriculó al inicio necesariamente en la escuela de la aflicción en términos de transformación de su carácter y de sus valores no va a ser el mismo. Hay una frase de J.C. Ryle que dice: no hay lección tan útil como aquella que se aprendió en la escuela de la aflicción. No hay lección tan útil como aquella que se aprendió en la escuela de la aflicción. La Biblia dice que cuando Jacob en Peniel tuvo un encuentro cara a cara con el ángel del Señor y luchó con el ángel, la Biblia dice que el ángel le descoyuntó el tendón y Jacob de ese día en adelante no volvió a ser el mismo. Todo el tiempo en que vivió de ese día en adelante, Jacob estuvo cojo, no caminó igual. Siempre la vida de Jacob tenía como señal el encuentro de la aflicción que tuvo con el ángel en Peniel. Hay unos versículos claves que yo quiero que usted en su casa abra la Biblia en el Salmo 119 y vamos a leer del versículo 65 al 72. Salmo 119, versículos 65 al 72. David comienza escribiendo: bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley que tu boca, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, versículos 65, 72. Y sobre esos 7 versículos del Salmo 119 está fundamentada la escuela de la aflicción.
Yo he subrayado dos peticiones. En estos 7 versículos hay dos peticiones. Enséñame buen sentido y sabiduría y enséñame tus estatutos. La petición de David a Dios en estos 7 versículos es: enséñame buen sentido y sabiduría y enséñame tus estatutos. Y la respuesta de Dios fue matricularlo en la escuela de la aflicción para que aprendiera buen sentido y sabiduría y para que aprendiera los estatutos de Dios. Hay unas premisas interesantes, no antes sin traer a colisión la frase de Spurgeon, donde dice: la escritura no dice, tú debes mejorar. La escritura dice, te es necesario nacer de nuevo. Y si hay que nacer de nuevo, hay que comenzar por la escuela. Uno va primero a la escuela para que le enseñen los principios, los conocimientos básicos que forjarán hacia un futuro un conocimiento sólido. La escritura no dice tú debes mejorar. La escritura dice te es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo número 3, versículo 3. Y hay unas premisas sobre las cuales vamos a direccionar la enseñanza de hoy. El término escuela se deriva del latín schola y se refiere al espacio al que los seres humanos asisten para aprender. La escuela está diseñada para enseñarnos lo que necesitamos saber. La escuela está diseñada para eso. Dios tiene una escuela para sus siervos y hay que pagar un precio muy alto por las lecciones aprendidas. Y lo otro es que la escuela de la aflicción fue la respuesta de Dios a la petición de David, como dije anteriormente, cuando David le pidió al Señor que le diera buen sentido y sabiduría y que le enseñara sus estatutos. Y Dios tiene una escuela diseñada para cada uno de nosotros. Hay una escuela diseñada para usted y para mí. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Hay unas asignaturas que usted y yo tendremos que ver y tendremos que aprobar mientras estemos en esta tierra para poder estar con Él en el siglo venidero. Y esas asignaturas solamente las podremos cursar en la escuela de la aflicción. Créame que no hay otra manera. No hay otra manera en que usted y yo podamos fundamentar nuestra vida cristiana en los principios eternos de la palabra de Dios. Lo primero, la verdad sobre la cual se funda la escuela. Voy a explicarles. El Ministerio de Educación en Colombia considera unos aspectos que llaman unas condiciones mínimas de calidad para darle a las universidades el registro calificado, que no es otra cosa sino como la licencia de funcionamiento en cada uno de sus programas académicos. Y ellos van y visitan a las universidades y les hacen una auditoría y la pregunta en el fondo es: dígame cuáles son los principios sobre los cuales se fundamenta el programa académico. Y entonces usted tendrá que decir: el principio básico está en la ley 80 o la ley 60 de 1983, en el decreto ley tal, en las directrices del Ministerio de Educación de tal fecha, etc. La escuela de la aflicción está fundamentada sobre tres grandes verdades.
La primera es que Dios está al control. El Señor Jesucristo es el rector. Y no solamente es un rector que está por allá sentado, que pocas veces se le ve, que cuando sale, sale para dar algunas instrucciones. No, Dios está al control y es su maestro. Él es su profesor también. En la escuela de la aflicción, Dios estará ahí. Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y en la escuela de la aflicción, usted tendrá a Dios como su profesor, como su maestro, sentado al lado suyo. Seguramente en algunos momentos, mientras dura su permanencia o mi permanencia en la escuela, usted y yo pensaremos que nuestro profesor, nuestro maestro, el Señor Jesucristo, nos ha dejado solos. Pero eso no es así. El Señor siempre estará ahí. La segunda es que, como dice David, él comienza el salmo diciendo, bien has hecho con tu siervo. Dios hace bien con sus siervos. Cada vez que la aflicción llegue a nuestras vidas, necesitamos asirnos de esta gran verdad. Y esa gran verdad es que Dios hace bien a sus siervos. Eso que a usted y a mí nos está pasando y que seguramente nos está causando dolor, tristeza y angustia, está diseñado por Dios, permitido por Dios. Y aunque no lo entendamos, es lo mejor espiritualmente lo que nos puede pasar. Desde el punto de vista espiritual, es lo mejor que nos puede pasar. Por eso David comienza diciendo, bien has hecho con tu siervo. Bien has hecho con tu siervo. No se le olvide que David está escribiendo el Salmo 119 después que ha pasado la aflicción. Y después que ha pasado la aflicción, seguramente el salmista voltea a mirar hacia atrás y hace un análisis detallado de lo que ha vivido y de lo que es en ese momento. Y comienza diciendo, bien has hecho a tu siervo. Pablo escribe a la iglesia de Roma y le dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si esa verdad no está arraigada en su corazón como un pilar de su vida espiritual, la aflicción va a ser mucho más difícil de llevar. La aflicción incluso puede generar amargura, puede generar enojo, venganza, ira, mucho descontrol. Cuando no tenemos esta gran verdad en nuestra vida, Dios hace bien con sus siervos. Y cuando la aflicción golpee la puerta de nuestra vida, vamos a entender que el Señor la permitió, pero que Él está al control. Y que si Dios la permitió, es porque la necesitamos. Y si la necesitamos, es porque hay un propósito eterno detrás de la aflicción para nuestras vidas. Usted encuentra que muchas personas se pasan la vida durante sus momentos de angustia y tristeza tratando de encontrar, tratando de determinar de dónde proviene su aflicción. La Biblia dice que Dios nunca le dijo a Job la razón de su aflicción. Dios nunca le explicó a Job el origen de su aflicción. Y posiblemente la aflicción suya y mía sea el resultado de la guerra espiritual que ocurre a nuestro alrededor. Lo que sí es cierto es que si Dios la permitió, es porque es lo mejor que nos puede pasar, así no lo entendamos en el momento. Esa es una segunda gran verdad. Dios hace bien con sus siervos. Cada vez que la angustia llegue, usted simplemente levante sus manos y puede decir en oración, Señor, yo no entiendo, pero si lo has permitido es porque lo necesito.
y alabe a Dios en medio de la angustia. Y la tercera es que Dios hace con sus siervos conforme a su palabra. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es conforme a su palabra y dentro de sus propósitos eternos. No hay ninguna aflicción que no sea explicada en el contexto bíblico. Y debe ser un tremendo consuelo para usted y para mí saber que Dios es completamente consistente en el trato con usted y conmigo. Todo lo que es conforme a su palabra, Dios lo permitirá en su vida y en mi vida. Y si es conforme a su palabra, entonces yo puedo estar tranquilo. La Biblia dice que el Señor dice, los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de paz y de bien. Son conforme a su palabra. Y sobre esas grandes tres verdades se fundamenta la escuela de la aflicción. Dios está al control. Lo que usted está viviendo es bueno para su vida espiritual, así no lo entienda. Y lo que está pasando en este momento en su vida, en medio de la angustia, es conforme a la palabra de Dios. O sea, no está de una manera desordenada. A Dios no se le ocurrió de la noche a la mañana permitir las angustias, no. Todas las tristezas y las angustias que Dios permite a sus hijos, a sus siervos, tienen propósitos eternos y son conforme a la palabra de Dios. Lo otro, hay tres grandes requisitos para ser admitido en la escuela de la aflicción. Y yo me atrevería a decir que hay un cuarto, pero no está en el contexto de los versículos. Bueno, sí está en el contexto de los versículos, no está ese explícito. Para mí el primer requisito para ser admitido en la escuela de la aflicción es ser hijo de Dios. No hay, ese es el primer requisito. Yo termino la presentación con una frase y es que la Biblia dice que el Señor no trata sino con sus hijos para disciplinarlos. Pero bueno, vamos a mirar estos tres requisitos. El primero de ellos es que el alumno debe creer en el libro. En el versículo 66, David dice, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Lo primero que se le pide a la persona que está en la escuela de la aflicción es que crea firmemente en todo el contexto bíblico. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. David le está diciendo, enséñame buen sentido y sabiduría. En otras palabras, David le está diciendo, Señor, enséñeme a ver su mano, su obra en mi vida y deme sabiduría para entender lo que usted hace conmigo, porque tus mandamientos he creído. Y es muy triste a veces encontrar personas que se llaman cristianas y creen en unas cosas de la Biblia y en otras no. Y aceptan algunos mandamientos y otros no. El primer requisito es que usted tiene que confiar firmemente en todo lo que dice la Biblia. La Biblia dice, toda la escritura es útil para enseñar, toda la escritura es útil para redarguir, toda la escritura es útil, porque tus mandamientos he creído. Usted tiene que creer firmemente en la promesa. Clama a mí en el día de la angustia que yo te libraré y tú me honrarás. Tiene que creer firmemente en la promesa. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
pero también tiene que creer en la promesa de que Dios juzgará a los vivos y a los muertos conforme a las cosas que están escritas en los libros. Es una condición, es un requisito no negociable para estar en la escuela de la aflicción. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y el segundo requisito no es menos importante. El alumno deberá cargar con el dolor. Hay un precio que pagar. Yo a los estudiantes cuando van a las entrevistas y van contentos y yo les digo, usted sabe la decisión que ha tomado de venir a matricularse en una universidad acreditada en alta calidad. Usted sabe que durante 5 meses a usted se le acabaron los fines de fiesta tranquilos. Usted sabe que durante 5 meses usted tendrá una serie de responsabilidades. Usted sabe que la frustración y el dolor van a llegar a su vida durante 5 meses. Yo a veces encuentro estudiantes llorando en los pasillos de la universidad porque sacaron 1 en un examen o porque no lo presentaron, porque por descuido o por cualquier otra situación tuvieron un inconveniente y no llegaron a tiempo para presentar el examen. Y ese dolor y esa frustración hace parte del proceso de formación. Y David escribe en el versículo 67 del Salmo 119, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuánto le costó a David aprender a guardar la palabra de Dios? ¿Cuántos sinsabores, cuántas tristezas, antes que fuera yo humillado? El precio que tuvo que pagar para aprender a guardar la palabra de Dios fue un tiempo de humillación. Y un requisito para estar en la escuela de la aflicción es que usted tiene que entender que durante un tiempo será humillado para forjar un carácter valedero en torno a la palabra de Dios. Y el tercer requisito aparece en el Salmo 68. El alumno deberá doblar su rodilla ante Dios constantemente. En la universidad nosotros tenemos profesores, tutores que están ahí esperando que el alumno vaya y lo busque y le diga, profesor, regáleme 2 horas de su tiempo, regáleme 3 horas de su tiempo, necesito una tutoría en estos temas para poder graduarme, para no perder la materia. Y el profesor accede a esa petición cuando el alumno viene y lo busca, pero el alumno tendrá que acomodarse al horario del profesor. Si el profesor dice que es el sábado a las 5 de la tarde, es el sábado a las 5 de la tarde. No es cuando el alumno quiera, es cuando el tutor pueda y quiera también. Y en la escuela de la aflicción el alumno deberá doblar su rodilla ante Dios, tendrá que buscarlo. Y David entiende eso y en el versículo 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. David entiende que a pesar de su dolor y su angustia, tiene un Dios que es bueno y que lo que está viviendo ha sido permitido por ese Dios bueno y por eso le dice bienhechor. La palabra bienhechor significa el que hace constantemente hechos o cosas buenas. Bueno eres tú y bienhechor. En otras palabras, David le está diciendo, Señor, todo lo que estoy viviendo ha sido permitido por ti y tú eres bueno. Tú solamente haces cosas buenas para con tus hijos. Esto que estoy viviendo me está doliendo, pero es bueno para mi vida. Enséñame tus estatutos. Y el alumno deberá ir y buscar al Señor en oración y seguramente en vigilia y en ayuno y hablar con su Dios y decirle, Señor, yo sé que esto es bueno. No sé cuánto me falta para graduarme, pero enséñame tus estatutos. Y ahí hay un punto interesante. Si usted va a hacer un análisis de todos los versículos que hemos visto hasta el momento, usted encuentra que la aflicción lo único que ha hecho con David
es llevarlo a refugiarse en la palabra de Dios. Y si usted me pregunta a mí, la aflicción tiene como objetivo principal acercarnos a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas y la pongamos por obra. Y hay unos exámenes que hay que presentar, o unas pruebas que hay que pasar, ¿cierto? Y hay tres grandes pruebas a las que usted tiene que presentarse y pasar. Cuando la aflicción viene, cuando el dolor está ahí, entonces aparecen los primeros parciales. En la escuela de la aflicción hay tres grandes pruebas que usted tiene que pasar. David está en medio del dolor, David está ahí angustiado y aparece la primera prueba. Dice David en el Salmo 119, versículo 69, dice: contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. La Biblia dice que cuando los amigos de Job vinieron a él, estuvieron 7 días sentados alrededor de él. Pero después de 7 días solamente abrieron sus bocas para forjar mentiras y acusaciones contra Job. Y cuando usted está en la mayor angustia, seguramente algunas personas, seguramente también cercanas a usted y llamadas cristianas, se creerán con el derecho de tratar de señalarlo y de analizar la situación que usted está viviendo desde la perspectiva bíblica, y creyéndose tener el permiso de Dios, lo acusarán y hablarán mentiras. David dice: forjaron mentiras los soberbios. Forjar una mentira significa construir una mentira. Se tomaron su tiempo para forjar, para armar, para tomar de aquí, para tomar de allá, para decir mentiras contra usted. Y esa prueba usted la va a tener en medio de la angustia. Muchos se levantarán, cercanos, incluso cristianos, y hablarán mentiras contra usted. Pero David pasa el examen cuando dice: mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. En otras palabras, David está diciendo: ellos están hablando mal de mí, pero tu palabra dice, Señor, que yo no debo pagar mal por mal. Ellos están hablando contra mí, oh Dios, pero tu palabra dice que debo orar por ellos, que debo bendecirlos, que debo ayudarlos si necesitan. Son mis hermanos a pesar de sus errores. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Contra mí forjaron mentiras. Y esa es una prueba dura, pero hay que ganarla. La segunda gran prueba aparece en la primera parte del versículo número 70 del Salmo 119. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Y la palabra se engrosó el corazón de ellos significa que se engordó el corazón de ellos, se llenó de grasa. Y un corazón que no se ha ejercitado en la misericordia, que no se ha ejercitado en la humildad, que no se ha ejercitado en la sensatez, es un corazón que se ha engrosado. Y esos enemigos que aparecen en medio de la angustia y la tristeza son enemigos con corazones engrosados, que creen tener la razón en absolutamente todo. Y vienen a nosotros
y seguramente nos humillan, pero sus palabras no encuentran cabida en David, porque él termina diciendo, mas yo en tu ley me he regocijado. Mas yo en tu ley me he regocijado. Y en el versículo 70, en la parte final, usted encuentra que las actitudes negativas que acabamos de considerar contrastan con un corazón fiel y seguramente con las actitudes positivas del alumno en la aflicción. Al enfrentar seguramente las mentiras forjadas y las palabras de los corazones engrosados, usted encuentra a David que dice, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Un corazón fiel. En otras palabras, David dice, a pesar de todo lo que me están diciendo, a pesar de todo lo que hablan de mí, a pesar de todo lo que se dice de mí, yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Tres grandes exámenes, unas mentiras forjadas, un examen de corazón engrosados y un examen de corazones fieles. Y esas pruebas hay que ganarlas para graduarse. Y viene la parte final que yo he llamado el perfil del egresado. Y dentro del perfil del egresado, lo primero que hay que mirar es el programa académico, qué objetivo tiene, cuál es la meta del programa académico. Y en el versículo 71, en la parte final aparece, y es que tenga la absoluta seguridad de que después que usted termine el programa académico de la escuela de la aflicción, usted va a aprender los estatutos de Dios. David dice en el Salmo 119, versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otras palabras, bueno me fue haber sido matriculado por Dios en la escuela de la aflicción, porque aprendí tus estatutos. David vio la aflicción como una ayuda para aprender la palabra de Dios. La angustia, la tristeza de la aflicción nos tiene que llevar a refugiarnos en la palabra de Dios. No importa cuál sea la fuente. No se ponga a pensar, no se detenga a pensar quién es el culpable de su tristeza o de su angustia o de su aflicción. No mire a su alrededor. Job nunca comprendió el papel que jugó Satanás en su aflicción. Dios nunca consideró necesario explicarle a Job lo que había sucedido. La única preocupación, si se quiere, que tenía Dios con respecto a Job era cuál iba a ser la respuesta de él frente a la aflicción. Y usted encuentra que Job, un hombre considerado al inicio del libro recto, temeroso, fiel y apartado del mal, Job creció más en la aflicción, mucho más. Job nunca se detuvo a considerar cuál fue la causa y la fuente de su tristeza o de su angustia. Job terminó diciendo, ciertamente como una mula era mi entendimiento, ahora mis ojos te ven. No importa cuál sea la fuente
o cual sea la causa, la aflicción forma parte del plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y tenga la absoluta seguridad que después de la angustia y la tristeza, usted por lo menos sabrá más versículos de los que sabe ahora que no está matriculado en la escuela. Y lo segundo dentro del perfil del egresado es que una vez usted termine su periodo de aflicción en la escuela, su sistema de valores estará transformado totalmente. David escribe en el versículo 72 del Salmo 119, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Seguramente en su vida, mientras no haya angustia y tristeza, usted y yo estamos con una escala de valores totalmente contraria a lo que dice la Biblia. Seguramente para usted el leer la Biblia, el ayunar, el orar, el pasar tiempo con los hermanos, no es tan importante. Es importante, pero no es tan importante. Hay otras cosas más importantes. Pero después de que se graduó David de la escuela de la aflicción, dijo, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En otras palabras, David dijo, primero Dios. Por fin he entendido lo que significa el versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ya entendí que es primero Dios. David llegó a la conclusión de que nada era más precioso para él que la palabra de Dios. Y la aflicción nos permitirá distinguir entre lo que es temporal y lo que es eterno. Pablo comprendió esa verdad. Y usted encuentra que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo número 5, versículos del 3 al 5, y les dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y después le escribe a los corintios y les dice, somos ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes innúmeros, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, Pablo está diciendo, soy capaz de vivir todo lo que tengo que vivir por amor a la iglesia. Su sistema de valores cambió. Cuando usted se egresa de la escuela de la aflicción, su sistema de valores se transforma, su carácter se transforma. Seguramente usted, antes de haber entrado a la escuela de la aflicción, usted se sentaba a señalar y a juzgar los errores de otras personas. Después de que se gradúa, su transformación en el sistema de valores, su carácter ha cambiado y usted dice, yo sé lo que significa ser humillado cuando uno está en angustia. Nunca más levantaré mi mano para señalar a alguien por una equivocación. Por el contrario, haré lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo número 6, versículo número 1. Si alguno de vosotros es encontrado en alguna falla,
Vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Su sistema de valores ha cambiado. Y la escuela de la aflicción garantiza que una vez una persona termine su programa académico de la escuela de la aflicción, el sistema de valores, el carácter de esa persona es otro, más agradable a Dios del que tenía antes de la angustia. Dios no disciplina a los inconversos. La Biblia dice que Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Él corrige solamente a sus propios hijos. La escuela de la aflicción no es para los inconversos. La escuela de la aflicción es para los siervos y para los hijos de Dios. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que Dios los guarde y los proteja. Que Dios nos llene de sabiduría, que Dios nos permita acercarnos a la palabra de Dios. El Señor los guarde y los bendiga.